Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En este video verás el paso a paso de cómo realizar este atrapasueños en macramé. Te vas a dar cuenta que es realmente sencillo de realizar y además el resultado es súper bonito, así que te invito a quedarte hasta el final y te animo a que hagas el tuyo. Estos son los materiales que vas a utilizar. El aro grande yo lo pinté con esta pintura acrílica para que el color fuera similar al del hilo. El hilo que estoy empleando o el cordón que estoy empleando se llama cola de ratón. Tiene un nombre un poco gracioso, pero ese es el nombre por el que lo conocemos aquí donde yo estoy y tiene un calibre de 1 milímetro. Vas a iniciar haciendo nudos alondra con 6 cordones. Listo, aquí ya tenemos los 6 cordones. Ahora lo que vamos a hacer será hacer nuestra primera figura. Para ello vamos a dejar de lado estos cordones y vamos a hacer 2 nudos cuadrados. Ahora vamos a hacer un tercer nudo cuadrado para dar la forma de triángulo. Enseguida vamos a hacer un nudo festón doble diagonal. El cordón que tengo en la mano derecha siempre debe conservar esta dirección en diagonal. Listo, aquí ya vamos terminando. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos aquí del otro lado. Listo, ahora que terminamos vamos a hacer el cierre. Entonces pasamos un cordón sobre el otro y nuevamente hacemos un nudo festón. Vamos a repetir el proceso, pero esta vez iniciando con la primera cuerda.
Listo por este lado, ahora vamos del lado derecho. Nuevamente hacemos el cierre para que quede bien asegurado aquí esta parte final. Bueno, aquí ya hemos terminado esta primera figura o primer pétalo y lo que vamos a hacer será repetirlo con el resto de las cuerdas. Tenemos 35 cuerdas, es decir, serían 5 pétalos en total. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro nudo macadamia. El nudo macadamia es el que se ve como una pelotita. Para ello vamos a asegurar con unos alfileres para que nos resulte más fácil hacerlas. Y vamos a tomar nuestro aro, vamos a revisar que la altura a la que lo vamos a hacer sea la altura correcta. Entonces, yo quiero que quede más o menos a esta distancia. Entonces, más o menos ahí estaría bien. Entonces, para proceder lo que haremos será 3 nudos cuadrados. Listo, una vez terminados los nudos cuadrados, vamos a tomar las 2 puntas centrales y las pasamos por este espacio. Ahora aquí haremos nuevamente un nudo cuadrado para asegurar. Listo, así es como se ve. Bueno, ahora lo que vamos a hacer será tomar estas cuerdas de aquí y nuevamente voy a tomar el aro para medir la distancia desde la cual va a iniciar la figura del rombo. Más o menos aquí, por aquí. Así que voy a clavar un alfiler y esta será la punta superior de mi rombo. Listo, para esta figura vamos a emplear también nudos festones diagonales dobles, así que recuerda mantener tu línea guía en dirección diagonal. Listo, terminamos de este lado, ahora vamos con el lado derecho. Bueno, ahora en el centro vamos a hacer un nudo cuadrado.
Y para finalizar vamos a cerrar nuevamente haciendo los nudos festones dobles en diagonal. Ahora vamos a avanzar de este lado, nuevamente con nudo festón doble en diagonal. Listo, ya terminé aquí esta figura de rombo. La idea es que vas a continuar hasta completar los 5 rombos. Aquí ya están. Ahora lo que te voy a mostrar es cómo atar las cuerdas al aro. Busca la manera de que quede bien centrado. Si es preciso, asegura con alfileres. Yo por aquí ya até algunas cuerdas y enseguida te voy a mostrar cómo se ata la cuerda al aro. Bueno, ahora yo le voy a dar la vuelta al aro y a pesar de que queda bien asegurado con este tipo de nudo, voy a agregar un poco de silicona líquida. Si tú tienes algún pegante más instantáneo, muchísimo mejor. Una vez seque, una vez termines, vas a cortar las cuerdas, los excedentes de las cuerdas. Yo por aquí en la parte inferior dejé algunas largas, no las corté porque serán las cuerdas donde voy a colgar las borlas. Lo mismo en la parte superior para colgar el atrapasueños. Aquí yo ya hice el acabado del atrapasueños. Te voy a mostrar cómo se hace. Entonces vas a tomar las cuerdas, las que cortaste, deben quedar bien cortas. Voy a retirar un poquito más aquí. Más o menos deben quedar algo así, son realmente cortitas. Y luego voy a tomar el mechero y voy a quemar con la parte azul de la llama. Y voy a aplastar. De esta manera voy a dar un terminado bien pulcro, bien pulido al atrapasueños. Y eso fue lo que yo ya realicé con todas las otras cuerdas. Bueno, ahora para finalizar te voy a mostrar cómo realizar estas borlas. Tomarás un cartón con el largo que deseas para tus borlas. Y bueno, yo voy a colocar adicionalmente este palo, no es necesario realmente. Yo lo voy a emplear porque la cartulina está un poco débil y voy a empezar a enrollar. Aquí yo estoy empleando un hilo más delgado, aquí se le conoce como hilo macramé y tiene alrededor de 1 milímetro de calibre. Aquí es donde yo hice el nudo, entonces esto debe quedar hacia adentro.
Ahora voy a hacer este nudo se llama nudo envolvente o nudo mágico. Yo voy a emplear en total 7 borlas. Claramente tú elige el número de borlas que quieras colocarle a tu atrapasueños. Además de las borlas, voy a agregar unas cuentas para darle un poquito más de vida al atrapasueños. Listo, ahora voy a pasar este hilo por el hilo que empleé para amarrar la borla. Entonces lo paso por ahí. Y si te das cuenta, con este hilo yo puedo graduar el largo de la cuerda. Entonces los colocas y los vas graduando de acuerdo al largo que tú desees. Listo, y la idea es que se debe ver algo así más o menos. Aquí voy a agregar una cuerda adicional para que me quede justo en el centro. Probablemente quite estas dos cuerdas y deje solamente la del centro. Bueno, hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que haya sido de tu completo agrado. Yo personalmente quedé muy contenta con el resultado final. Espero que tú también te animes a hacer el tuyo. Y bueno, te diste cuenta que es un proceso realmente sencillo, quizá requiera un poco de paciencia, pero definitivamente es algo que cualquiera de nosotras puede hacer. Bueno, además te invito a dejar tu comentario, a hacer clic en me gusta y a compartir este video. Recuerda además que puedes hacer clic en suscribirme si quieres seguir viendo este tipo de contenido. Te envío un gran abrazo y que estés muy bien.